Buenos días a todos, compañeros, licenciada Mayra Callejas. El día de hoy vamos a hacer la entrevista al licenciado Cristian Knight, profesor del taller de electricidad del Centro Técnico Hondureño Alemán. Espero que presten atención a la entrevista, la verdad es una entrevista demasiado interesante. Hemos preparado las preguntas con todos nuestros compañeros y espero que presten mucha atención. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar con el día de hoy con el profesor Cristian Knight. Esta es la entrevista al profesor Cristian Knight, licenciado en electricidad, en el área de electricidad, y también profesor del maestro del Centro Técnico Hondureño Alemán. Profesor, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Es un gusto estar aquí con nosotros. Y hemos preparado varias preguntas el día de hoy para preguntarle. La entrevista va encaminada a conocerlo a usted al inicio y luego va encaminada a conocer un poco más sobre la electricidad y conocer la ampliamente que es la electricidad, ¿no? Entonces iniciamos con la pregunta al inicio, empezamos con la pregunta número 1. Usted, cuando empezó en 9º grado, cuando debemos escoger qué carrera vamos a estudiar, ¿cómo supo que quería estudiar electricidad o no estudió electricidad en ese momento de su vida? ¿O cómo usted supo que su carrera, su vida iba a ir encaminada a la electricidad? Bien, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer estar con ustedes aquí en esta entrevista. Y sí, cuando empecé la vocación por electricidad o el gusto por la carrera, ya me llamaba la atención desde muy pequeño, incluso antes del ciclo. Ya tenía indicios de que la electricidad era mi campo. Desde ciclo opté por la orientación, opté por el curso vocacional en electricidad. Luego tomé ya el bachillerato específicamente en electricidad. Soy egresado en educación media en el bachiller técnico en electricidad, que antes era bachiller técnico en electricidad industrial, ahora transformado al BTP, bachillerato técnico profesional. Luego en la universidad también tomé la carrera de la licenciatura en Educación Técnica Industrial con orientación en electricidad. Okay. ¿Cómo se mantiene actualizado hoy en día con los cambios de la tecnología, pero más en el ámbito? Y bueno, esto en cuanto a la actualización engloba una situación de que cada persona debe de ser autodidacta. Si bien es cierto, nos formamos en una escuela, y cuando hablo de escuela es todo el aparato de la educación, desde la primaria hasta el nivel universitario o un pregrado, incluso después un posgrado. Por lo general, cuando estudiamos no lo aprendemos todo, no lo sabemos todo. Hay cosas que se van aprendiendo en el camino, se van estudiando, se van buscando porque las necesidades lo ameritan. Hoy en día existe un factor muy importante para la actualización personal y es la tecnología. Si bien es cierto, recordemos de que a lo largo de la educación pues han habido los libros de texto para podernos informar o tener un respaldo de dónde obtener la información al momento de impartirla. Y pues aquí en nuestro país ha sido una limitante porque no hay un ente que realmente traiga los libros de texto y los distribuya. Si ustedes van a buscar a una biblioteca, a una librería, no van a encontrar libros específicamente del área. Toca entonces comprarlos de manera vía internet. Yo he hecho en mi caso comprar libros vía internet, traerlos incluso desde España, que hay muy buenos editoriales en cuanto a electricidad en México, Estados Unidos. Aparte de los libros en físico que puedo obtener, siempre estoy en constante información de los avances tecnológicos vía tecnología, vía internet. Incluso las redes sociales se prestan también para podernos informar, no solamente para estar pendientes del chisme o de otras cosas, sino que también ahí hay páginas que nos ayudan a interactuar, donde hay cosas muy puntuales que nos pueden servir incluso para compartirlas a las generaciones o al curso que en ese momento estamos impartiendo. La siguiente pregunta sería, nosotros vamos a realizar la práctica el siguiente año, ¿no? ¿Y usted qué consejo nos daría cuando, por ejemplo, ponemos el ejemplo en la energía de Honduras, vayamos a hacer la práctica en energías de Honduras y nos querramos quedar en esa empresa? ¿Qué consejo nos daría? ¿Cómo nos debemos de comportar? ¿Qué formas debemos de actuar?
qué cosas no debemos de hacer para nosotros ser parte de ese gran personal, porque obviamente nuestro objetivo cuando llegamos a hacer la práctica es quedarnos en esa empresa, sea que nos guste, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo nos daría para quedarnos en una empresa cuando estemos en la práctica? Ahí hay algo muy importante que ustedes deben de considerar. Si bien es cierto, ahorita se están formando académicamente y técnicamente, porque llevan las dos cosas a la vez, y no es que lo van a aprender todo aquí en el salón de clases, porque hay algo que deben de considerar. No tenemos un salón de clases para poder tener la macroindustria aquí y decir, esto es lo que se van a encontrar allá, tal cual. No, nosotros aquí lo que hacemos es orientar al estudiante de cómo puede enfrentar cada problema, de cómo puede determinar las posibles soluciones ante cualquier situación. Pero el consejo generalizado que normalmente se le da a los estudiantes previo a la práctica profesional es que las empresas se preocupan mucho en el comportamiento de cada uno de ustedes. El comportamiento disciplinario. Si son personas dispuestas a aprender, como les digo, no lo van a llevar todo conocido desde aquí, sino que allá la empresa se van a terminar de formar, van a venir expertos de allá. Por lo tanto, cuando van, deben de llevar la disposición de ser enseñados. Si a alguien le llama la atención por X o Y problema, debe de considerarlo y debe de tomarlo en cuenta. Con el debido respeto, agradecer que se le está dando las correcciones para que lo pueda aprender, porque también existe la situación de que muchas veces hay egoísmo en cuanto al transmitir el conocimiento. Pero cuando las empresas ven un interés en una persona, en un estudiante que lo quieren dejar, se enfocan en enseñarlo, lo van a formar para que esa persona le sirva a futuro a la empresa. Entonces, lo primero, deben de ser muy disciplinados, la disposición, el espíritu de trabajo. Es muy fundamental que ustedes lleguen con la energía a trabajar, no es que van a llegar allá con sueño o con pereza. La iniciativa es fundamental. Cuando hablamos de iniciativa es que llega, y si ese día no hay un trabajo asignado, tiene la obligación, yo diría que el estudiante tiene la obligación de decirle a su técnico o al responsable qué actividades tenemos para hoy, qué puedo hacer. La idea es involucrarse en las actividades que hay en la empresa, ahí lo van a ir viendo, de que ustedes, bueno, eso no significa que lo vayan a tratar como normalmente decimos, ¿va? Que es sapo. No, simplemente que usted se quiere empapar de la información, quiere aprender, se le ve el entusiasmo, se le ven las ganas, por lo tanto, eso lo van a evaluar ellos y al final van a pedir a la institución, mire, ese muchacho viene para la empresa, porque al menos en nuestro caso como institución hemos tenido todavía esa ventaja de que el nombre de la institución está bien posicionado fuera en el mercado industrial, por lo tanto los estudiantes siguen siendo muy cotizados, pero debido a que cumplen todos los requisitos que acabamos de encerrar. ¿Ha tenido alguna experiencia en la gestión de algún proyecto? Si es así, puede hablarnos sobre cuál proyecto ha liderado en algún momento. Bueno, proyectos fuera de la institución, no. Puedo hablar tal vez de proyectos así, de experiencias personales, porque fuera de mi campo laboral, que es la educación, yo me dedico a las instalaciones eléctricas residenciales y hasta cierto punto industriales, pero más enfocado en las industriales. Entonces podría decirse que esos son proyectos que uno lleva a cabo y han sido buenos porque en medida, aparte de remuneración que podemos obtener paralelamente, también sirve como experiencia para aprender algunas cosas que se dan, porque no todos los proyectos tienen las mismas similitudes, hay algunas cosas que son más difíciles, se requieren otros tipos de materiales, el cliente también depende de las exigencias que él tenga, porque el cliente, cuando uno va a instalar un proyecto, por lo general debe cumplir las expectativas del cliente, no mis ideas. Yo le puedo plantear mis ideas, pero en realidad es lo que el cliente necesite. Un caso de ellos, si el cliente dice que se le debe de instalar un regulador de una lámpara en cualquier posición, y aunque usted como técnico le dé las especificaciones y le diga, no, mire que ahí, pero si él lo quiere ahí, normalmente uno tiene que hacer caso, ¿verdad? Obviamente que le da las indicaciones y le mire, esto no es factible, esto sí, y ahí se llega a unos acuerdos. Y dentro de la institución, por lo general, siempre trabajamos en proyectos, más que todo en mantenimiento. Cuando hay un problema eléctrico acá, nosotros somos los que solventamos, si hay que hacer alguna sustitución de un equipo en un banco de transformadores, cambiar un fusible en alta tensión, instalaciones de equipos aquí dentro de la misma institución, en cuanto a aire acondicionado, mantenimiento de máquinas
para los otros talleres. Entonces estamos participando siempre activamente. Además de eso, que el colegio tiene una parte que de vinculación comunitaria. Es decir, si a nosotros nos solicitan, ya sea una institución pública o privada, que demos un servicio de mantenimiento, lo hacemos. Ya hemos ido a hacer reparaciones a centros de educación, tanto de básica, media, a instituciones privadas también, y el colegio obtiene de eso algunas cosas como equipo. Hemos tenido donaciones, debido a eso, donaciones de algunos equipos que nos sirven para poder desarrollar las clases. Bueno, esta pregunta va encaminada a conocer ya un poco más de la electricidad, ¿no? Entonces, esta pregunta conecta con la otra, entonces no se tiene que cerrar un poco para entender la próxima. Pero ¿qué son los transformadores y cómo funcionan? Nosotros por lo normal sabemos que los transformadores son los que están en el poste, pero nunca sabemos de qué está hecho. Por ejemplo, creo que está hecho de aceite, que lleva adentro aceite, no recuerdo qué más, pero es una pregunta que queremos conectar con la siguiente, que muy pronto se la diremos. Pero ¿qué son los transformadores y cómo funcionan en las colonias o a nivel industrial? Bueno, en cuanto a este equipo, porque estamos hablando ya de un aparato específico, hoy en día toda la industria, electricidad que necesitamos en la parte comercial, residencial, requiere de un transformador. Y la pregunta está muy bien, porque necesitan saber qué es. El transformador es una máquina estacionaria que convierte valores de tensión y corriente a otros valores, ya sean mayores o más pequeños en el secundario. No sé si me explico, si no, volvemos a recapitular. Un transformador es un dispositivo que convierte valores de tensión a otros valores más pequeños o más grandes. Depende de qué. Si el transformador lo necesitamos para elevar o para reducir. ¿Qué vamos a reducir? Tensión o valores de corriente. Pero por lo general los transformadores que ustedes ven en los postes de distribución, o el transformador que ven allá en su colonia, es el que se encarga de regular y reducir la tensión de media tensión para que le llegue un voltaje específico a su casa. ¿Qué quiere decir eso? La red de media tensión aquí en la ciudad o en el área urbana es de 13.800 voltios, pero no le van a llegar 13.800 voltios hasta su casa, sino que va a tener una lectura en monofásico de 120 voltios hasta 240 voltios con 2 líneas activas. Por lo tanto, el transformador se encarga de reducir esos 13.800 voltios a los 240 voltios. ¿Mediante qué? Mediante un principio de funcionamiento que se llama inducción magnética. Y cuando ustedes vayan avanzando a medida en su carrera, van a ir entendiendo cómo es que realmente este transformador hace este trabajo. Pero internamente el transformador tiene bobinas, un devanado primario, un devanado secundario, que están enrolladas esas bobinas sobre un núcleo, y esas bobinas en ningún momento tienen contacto directo, ¿sí? Pero hay una transferencia de energía del devanado primario al devanado secundario, y esa transferencia es lo que se le llama inducción magnética, mediante líneas de flujo magnético que recorren a través del núcleo. Las bobinas deben de estar debidamente aisladas del núcleo. ¿Con qué materiales? Materiales aislantes, como papel Nomex, papel Mylar, otros lo conocen como papel pescado, etc. Y entre otras condiciones. Además, usted hacía referencia a algo, que tiene conocimiento de que los transformadores están llenos de aceite. Sí, al menos los transformadores de distribución, o esos transformadores que ustedes ven cilíndricos, tienen una cantidad de aceite dieléctrico, así se llama ese aceite. Cumple 2 funciones. Número 1 es como refrigerante para el transformador, porque ahí hay temperatura en gran medida alta, porque recordemos que la interacción de corriente provoca calor. Sí, uno de los principios que nos han enseñado, que la corriente pues provoca calor. Y el segundo es que aísla, se comporta como un aislante, para que no vaya a haber ninguna descarga eléctrica. Recuerden que adentro hay una tensión de 13.800 voltios y eso en ningún momento puede pasar a la carcasa, porque entonces todo el tiempo va a estar yéndose a tierra ese voltaje y vamos a tener pérdidas ahí, y por lo tanto la máquina no va a funcionar, se va a quemar, etc. Entonces creo que he respondido la pregunta ahí. El transformador dijimos que convierte valores de tensión y corriente si lo queremos para elevar
o para reducir. Y el principio de funcionamiento se llama inducción magnética. ¿Y por qué motivo los transformadores a veces explotan? Ok, los transformadores tienden a dañarse y a algunos casos ya bastantes, yo diría aislados, pero sí ocurre que explotan. La razón es que el transformador se empieza a dañar cuando no hay un debido mantenimiento en primer lugar. Debe existir un mantenimiento en los transformadores para que estén en buenas condiciones. No se hace por presupuesto, obviamente. En este caso la ANE es el ente de hacer ese tipo de trabajo, pero lo hace hasta cuando ya el transformador se ha dañado. Sin embargo, cuando ocurren estas situaciones dentro de la institución, pues nosotros procuramos hacer el mantenimiento. La primera razón dijimos que es porque no le damos mantenimiento adecuado. La segunda razón es porque el transformador hay una sobrecarga. O sea, el transformador viene hecho ya con una potencia de lo que él puede entregar a la demanda. Pero si nosotros lo saturamos, el transformador lo estamos poniendo a trabajar más de lo normal. Y entonces ahí él empieza a trabajar forzado, se va a recalentar, que va a llegar a un punto que todos los materiales aislantes que hay a lo interno van a ceder. Y al ceder se rompe el aislante, por lo tanto va a provocarse cortocircuitos y eso va a llevar a que el transformador agarre fuego, que explote, porque adentro se genera una presión también fuerte, debido a que como es un espacio cerrado, no debe de haber incluso interacción de oxígeno. De hecho, los transformadores traen una válvula de presión para escapar esos gases, porque por temperatura, porque están expuestos a la intemperie, se dan ese tipo de fenómenos y deben de estar expulsando algunos gases. Pero dijimos que por sobrecarga, mantenimiento, sobrecarga, y más que todo esos dos fenómenos son los que se dan por el cual los transformadores pueden llegar a fallar. ¿Y aproximadamente como cuánto es el valor del cambio del transformador? Bueno, eso va a depender de la potencia de cada uno de los equipos que estén instalados. Va a ir desde yo diría que de los 50,000 lempiras hasta medio millón de lempiras. Dando unos aproximados, obviamente, y como les digo, depende de la demanda. Por ejemplo, ustedes han visto el banco de transformadores allá abajo, el trifásico, que hay 3. La instalación andaba rondando como en 400,000 lempiras, porque es que va a depender de la capacidad. Normalmente el valor del transformador depende de la capacidad que él puede entregar, aparte de luego de los otros componentes que se utilizan para poderlos instalar, como protectores, cuartos eléctricos y el cableado hasta donde vamos a llegar a alimentar. La siguiente pregunta sería: ¿de qué manera las represas hidroeléctricas hacen que el agua sea energía? Porque siempre hemos conocido que las represas hidroeléctricas proveen la energía, pero ¿cómo es que esa agua llega? Una simple gota de agua se hace energía o llega a este lugar donde estamos viendo que hay energía. ¿Cómo es posible que esa agua provea o haga o produzca, es la palabra, produzca energía eléctrica? Y dentro de las cosas que como eléctricos, porque ustedes son futuros eléctricos y deben de ir conociendo, hay muchas formas de producir energía, y la más común, creo, en Honduras, o dentro de las comunes, es la energía hidroeléctrica. Y el principio de esto se basa en que se acumula agua en un embalse a una cierta altura que debe tener una caída para que llegue hasta un rodete. Ese rodete es parte de una turbina, que nosotros conocemos como turbina. Cuando el agua tiene esa caída y golpea ese rodete, las aletas del rodete giran. Ahí se está produciendo lo que conocemos energía cinética, ¿sí? Porque es a partir de una presión, de un movimiento, de un caudal. Luego esa energía cinética la convierte en energía mecánica, el movimiento del rodete, ¿sí? Se van conjuntando todas estas cosas. Cuando ya tenemos el movimiento mecánico, mueve un rotor donde hay unas bobinas que se conoce como generador, ¿sí? El principio básico de un alternador en un vehículo, para que lo entiendan, que el vehículo tiene un alternador para poder estar cargando constantemente la batería. Pero ¿cómo funciona? Funciona con el trabajo que hace el motor de combustión. Mueve una polea, hay un rotor donde existe una conexión de unos carbones que está energizado su rotor
para que pueda producir un campo magnético y ahora el estator, porque esas son las partes del generador, estator, rotor, colector, donde están los carbones. Entonces ese movimiento mecánico, debido a una excitación de corriente que existe en su rotor, hay un campo, así como en el transformador, que recordaban de que había un principio de funcionamiento de inducción magnética. Ahora el rotor induce ese campo hacia el estator, y en el estator podemos obtener una lectura probablemente muy alta, de 13.800 voltios, un generador. Luego esto pasa a un transformador que lo eleva a una red de transmisión, que nosotros las redes de transmisión principales que tenemos andan de 134.000 voltios hasta 234.000 voltios, las que llegan de subestación a subestación. Principio básico que ustedes lo van a conocer cuando lleven líneas aéreas el próximo año. Pero la forma de funcionamiento es, dijimos, una cantidad, un caudal de agua golpea unas aletas, mueven un rodete, ese movimiento mecánico es aprovechado para luego convertirlo en energía eléctrica a través de un generador, y ese generador lo manda a un transformador para que luego lo pueda elevar y distribuirlo a todas las zonas donde nosotros lo necesitamos, y es lo que podemos tener aquí en cada uno de los lugares. ¿Qué otros tipos, supongamos que habría una sequía de agua en todo Honduras, qué otros tipos de energía podríamos utilizar para que por lo menos las ciudades o las industrias no se paralicen? Muy bien, hoy en día está de moda lo de las energías renovables, no sé si ustedes lo han escuchado. Dentro de los grupos de energías renovables tenemos a la energía solar, que nosotros tenemos áreas donde puede ser aprovechado, pero hay que tener mucho cuidado con la energía solar también, porque tiene sus ventajas y desventajas. Cubrimos grandes espacios, y si lo vamos a poner en un campo abierto podemos destruir la flora y la fauna, pero está siendo aprovechado en el sentido de que ahora las industrias, al menos un gran porcentaje de la energía que consumen a lo interno, lo reproducen a través de paneles solares en los techos. Entonces, una de ellas sería la energía solar. Luego tenemos la energía eólica. Hay algunos parques instalados en Honduras donde sacamos provecho de esta energía y es transmitida a las subestaciones para que puedan elevar la demanda. Tenemos también lo que conocemos como energía biomasa, a partir de materia prima como el bagazo de la caña, residuos de tela. Luego viene el biodiesel, que es el residuo de las viseras del pescado, entre otros animales, que se utiliza como biodiesel. Pero ya la energía térmica no entra como una energía renovable, pero es una de las más utilizadas en el país, o sea, a través de combustión de los hidrocarburos, donde por eso es que muchas veces la energía aquí es cara debido al cambio del petróleo, porque ellos trabajan o funcionan a partir de esto como materia prima, entonces ahí tiende a elevarse los precios. Sin embargo, tenemos muchos recursos para poder obtener energía renovable, que yo diría que la energía hidroeléctrica puede ser parte de la renovable, porque tenemos varias fuentes de ríos en diversas partes del país que se pueden transformar en represas hidroeléctricas. ¿Cómo es posible que las personas puedan como robar luz, energía, mejor dicho, tanto en los contadores digitales como en los normales, en los comunes? Bueno, eso del hurto, hay una situación ahí, y al menos ustedes como eléctricos deben de saberlo, que en ningún momento por ética profesional lo deben de hacer, o de enseñar, o de practicar, porque eso va en contra de nuestra formación. Sin embargo, recordemos de que por situaciones de país, situaciones políticas, pues aquí la gente opta por hacer sus cuestiones de manera personal, o a lo que nosotros conocemos como la ley del más fuerte. Entonces, el robo de energía sí existe, es una problemática que el país, y en este caso la ANE, debe de enfrentarlo para poderlo reducir. Creemos que el porcentaje de robo de energía repercute en la factura del consumidor. Sí, hay un porcentaje, pero normalmente no es por el robo de energía que se da el cambio del cobro energético, sino que aquí es, y no quiero que lo entiendan como una forma política, sino porque es una realidad de país. Pero muchas veces nos afecta más a que a las empresas millonarias les condonan grandes cantidades de dinero por energía eléctrica. Eso representa mucho más de lo que roba la gente. Ojo, no estoy diciendo que lo que se roba es válido o lo debe de hacer. No, es algo que es un flagelo que se debe de combatir. Pero así como se debe de combatir el robo a nivel residencial,
se debe de combatir a estas personas que no pagan la energía eléctrica y que sí están beneficiándose. Entonces, se puede hacer tanto en contadores análogos y digitales, y de hecho las mismas personas que trabajan para la ANS se prestan a veces para hacer este tipo de cosas, aparte de personas ajenas que se dedican tal vez a esto para andar regulando los contadores. Bueno, y la última pregunta sería, ¿cómo realizaría usted un mantenimiento, si le tocara, en una gran empresa, para darle mantenimiento, ¿no? Obviamente. ¿Cómo realizaría el mantenimiento a esa empresa que sea eficiente y que cumpla con lo que le pida la empresa? Algo que nosotros pues se nos enseña en las facetas de trabajo y para la industria es muy importante, porque ellos lo que van buscando es reducir costos, pérdidas económicas más que todo. Y los mantenimientos van en función de eso, de que no hayan tantas pérdidas. ¿Por qué razón? Nosotros lo primero, o lo que estamos encargados, la empresa lo que busca es que exista primero un mantenimiento preventivo. ¿Qué es un mantenimiento preventivo? Es revisar qué dispositivos están por dañarse, o piezas están por dañarse, y se le van haciendo los reemplazos. Porque estamos combatiendo de inmediato el posible problema que más adelante puede representar más pérdidas, donde ya vienen otros mantenimientos como correctivos, etcétera, que implican más gastos. Porque cuando ya hablamos de un mantenimiento correctivo, significa que debemos de parar la planta y deja de producir. Y la empresa no le conviene, la industria no le conviene mantener parada una planta por tanto tiempo mientras se le da el mantenimiento. Mientras que en los preventivos es que sobre la marcha se le van haciendo las correcciones, cambios o reemplazos de algunas piezas para no llegar a esa situación. Hay empresas que sí cumplen a cabalidad este tipo de mantenimiento debido a que ellos lo que van cuidando es reducir costos. Y otras empresas que tal vez tienen problemas con los recursos, pues hasta que ya tienen el problema deciden hacer los mantenimientos, pero sí es fundamental para un buen funcionamiento. Por ejemplo, nosotros aquí en la institución hacemos mantenimientos preventivos, luego correctivos, cuando ya dentro de los preventivos no se les ha podido solucionar. Bueno, fue un gusto entrevistarlo, creo que aprendimos demasiado y aprendimos varias cosas. También muchas gracias a los compañeros que pusieron atención, a la profesora también muchas gracias, y más que todo a usted por haber aceptado la entrevista. Sabemos que tomó una parte de su tiempo para aceptarnos a nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y estamos para servirles. Listo, muchas gracias.